Elías, inflación. Ubícate frente al fenómeno, ¿no? En el sentido siguiente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves como analista, como estudioso, como persona que maneja cifras? ¿Y cómo lo ve el ciudadano en la calle? Una inflación que sube, baja, se estabiliza, vuelve a subir, baja un poquito, pero esa repercusión que tienen en el conglomerado nacional. Bueno, fíjate, la inflación, tú lo sabes muy bien, nosotros fuimos un país que no tuvo inflación durante muchos años. Desde que comenzó el fenómeno inflacionario, bueno, nosotros vivimos, sobre todo en los 12 años anteriores al presidente Chávez, vivimos una inflación que inclusive en el año 96 alcanzó el 103%. Y la inflación acumulada de esos 12 años alcanzó el 11.900%. Cuando llega el presidente Chávez, la inflación comenzó a bajar y llegó al 12.3%. Vino el golpe, volvió a subir y se ha mantenido normalmente entre 20, 25, 27, ha llegado a 30, pero la meta que nosotros tenemos planteado y el país tiene planteado es ir hacia una inflación de un dígito hacia el año 2014. Ahora, ¿cómo hacer que esa meta se pueda hacer realidad? Bueno, uno de los elementos más importantes es, por una parte, luchar contra la especulación, que es un elemento que contribuye componente importante, ¿no? Ese es un frente importante. Otro elemento es el aumento de la producción y de la oferta. Al comenzar a crecer la economía del país ya a finales del año pasado y a principios de este año, que vimos que creció un 4,5%, que aumente la oferta de alimentos, la oferta de los diferentes productos, indudablemente eso va a contribuir a la disminución de la inflación. Y eso unido a todos los planes que tiene el gobierno en sus políticas salariales, que van a ayudar precisamente a los sectores de menores recursos a que puedan mantener ese nivel de vida que tú me señalabas allí. Sí. Nosotros en todos estos años siempre ha habido un aumento del salario mínimo que siempre ha estado por encima de la inflación, excepto en dos de los 12 años. Críticos de la gestión pública del gobierno dicen que somos el país de la región con más alta inflación. ¿Por qué? Bueno, precisamente, fíjate, somos el país de la más alta inflación y eso en América Latina, eso es reconocido. Bueno, por supuesto no lo podemos negar porque esas son mediciones que se hacen y esos mismos críticos inclusive en sus predicciones muchas veces hablan de que íbamos a tener inflación de 40, 45% en años anteriores y nunca se les ha dado. Ahora, ¿por qué tenemos esa inflación alta? Bueno, por las razones que te señalaba anteriormente, especulación, mayor oferta en la cuestión de la mayor producción nacional, mayor oferta de alimentos, todos estos elementos que deben, en la medida que desarrollemos políticas que contribuyan a incrementar todo esto, como lo tiene planteado el gobierno, indudablemente que vamos a disminuir el índice de inflación en Venezuela. Te planteo algo que tiene que ver con lo siguiente. Por contraste, la cifra de desempleo que se maneja en el país es mucho más baja que el desempleo en otros países de la región, en Europa y en los Estados Unidos. ¿Es así? Sí, correcto. Fíjate, Venezuela, a pesar de la caída que tuvo la economía en los años 2009-2010, que el Producto Interno Bruto llegó a caer al 6%, sin embargo, el desempleo se ha mantenido estable en torno a un 8%. Y no solo el empleo, como podemos observar en la lámina, ha disminuido de manera importante, bajando desde cuando llegó el presidente Chávez del 14,6% al 8%, y hemos cerrado el año en 6%. Y este año, con los planes masivos de vivienda que se tienen planteados
con la misión trabajo que está planteada, con todos los programas que tiene el gobierno en las diferentes áreas, indudablemente que la economía va a crecer más y el desempleo va a disminuir de manera importante. Venezuela es un país en el cual ha habido una gran protección al empleo, cuando en Estados Unidos la economía en los últimos 4 trimestres ha crecido. Sin embargo, el desempleo, que para ellos era normal tenerlo en el 5%, no lo han podido bajar del 9%. Y en España el desempleo ronda el 20%. Ahora, la calidad del empleo también ha mejorado en la lámina que podemos ver. El empleo formal ha pasado de alrededor del 49% al 57% y la informalidad ha disminuido también de manera importante. ¿Qué relación tienen esos datos que tú das con la inversión social y el ingreso? Bueno, precisamente este ha sido un gobierno donde el ser humano siempre ha estado en un primer lugar. Y este es un gobierno que de todos los ingresos generados ha invertido, ya tenemos la cifra del 2010, el 62% en la parte social, que cuando uno lo compara con los años anteriores, esa inversión no pasaba del 36%. Esta inversión social ha permitido que los diferentes sectores de la economía y los diferentes sectores públicos han sido beneficiados de una manera importante. Esta ha sido una política de inclusión social masiva, donde los programas de alimentación han llegado, el programa de alimentación ha llegado a 4.055.000 niños. Los programas de salud son programas masivos, porque la política social es una política que llega a todos los sectores. Ya aquí no hay que estar inscrito en el Seguro Social para poder utilizar un hospital del Seguro Social y utilizar los recursos del Seguro Social. Los tratamientos de las enfermedades muy costosas son utilizados por todos los venezolanos sin distingo del tipo de trabajo que tengan. Y en materia de índice de desarrollo humano. Bueno, fíjate, esa inversión social precisamente ha permitido que Venezuela tenga un índice de desarrollo humano que nos coloca en el puesto 58 y que ha ido mejorando durante todos los años. Ese incremento importante que ha tenido la educación en el país, hemos dado un salto muy importante en los distintos tipos de educación, en la primaria, en la secundaria y en la universitaria. Entonces Venezuela hoy en día, esa inversión social tiene sus resultados en que ha mejorado y estamos en el desarrollo humano alto. Igualmente, la desigualdad en Venezuela... El índice de pobreza. Bueno, fíjate, la pobreza en Venezuela ha venido disminuyendo desde alrededor del 50% a la pobreza total por hogares al 26%, y la pobreza extrema está en 6,9%. Hemos cumplido las metas del milenio en lo que se refiere al hambre y a la pobreza, y hemos ido mejorando de manera importante, como podemos verlo en las láminas que le estamos enseñando. ¿Tú crees que revierte positivamente el incremento en el PIB que se ha visto últimamente? ¿Revierte positivamente en la población? ¿Está revirtiendo? ¿Se siente? Ya, fíjate, aquí en general, inclusive sin haber habido crecimiento del Producto Interno Bruto, te decía yo que durante los 2 años de la caída, sí, esa orientación del gobierno de dirigir esa gran masa de recursos hacia el área social ha permitido mantener todo lo que es una política de salud, educación, alimentación, a través de todos estos planes masivos que llega a los sectores de menor recursos, y ha permitido que siga disminuyendo la desigualdad en Venezuela. América Latina es la zona más desigual del continente, del mundo, ¿no? Es la zona más desigual, y Venezuela es el país con la menor desigualdad de América Latina, 0,38. El índice de Gini oscila entre 0 y 1. Venezuela tiene 0,38. Por ejemplo, Brasil, Colombia son países que la desigualdad llega alrededor de 0,57, y países como Chile, que tienen la pobreza extrema igual a Venezuela, tienen una desigualdad que alcanza
el 0,52. Esto se traduce que cuando uno analiza la distribución del ingreso en Venezuela, a pesar de que todavía hay una alta concentración del ingreso en los sectores de mayores recursos, ha venido disminuyendo. En el año 98 el 54% del ingreso era apropiado por el 20% más rico de la población. Hoy en día eso ha bajado al 44%. Y eso se ha distribuido entre sectores de menores recursos, pero sin embargo, eso hay que incrementarlo, porque todavía que un 44% esté en manos del 20% más rico, sigue siendo una distribución que debe mejorarse. Ahora, si eso es en Venezuela, que tiene el índice más bajo, podrás imaginarte cómo es la situación en Colombia, en Brasil, en cuanto a la distribución de la riqueza. Elías, ¿cuál sería la perspectiva a corto y mediano plazo? Mira, la perspectiva a corto y mediano plazo es que con todos los planes que actualmente tiene el gobierno, con toda la inversión que se está haciendo en el área de alimentación, en la agricultura, en la industria, los planes masivos de vivienda que se van a desarrollar, los planes de trabajo, es que vamos hacia un crecimiento que se ha hablado que a pesar de que en el presupuesto estaba en el 2%, va a ser al menos de un 5%, pero no es solo el crecimiento, porque puede haber crecimiento y no hay mejor distribución de la riqueza, sino que ese es un crecimiento que por las políticas que desarrolla el gobierno, es un crecimiento que se traduce en que los recursos van a los sectores más desposeídos del país, y en ese sentido yo veo las perspectivas del país, las veo muy positivas, de llevarse adelante todos estos planes que en este momento está anunciando el gobierno y que ya se están llevando pues a la práctica. Si yo te preguntara, ¿qué puede esperar el venezolano común y corriente de una situación como esta? Permanentemente descalificada por sectores muy agresivos de la oposición, por poderes fácticos, por la campaña que hay en el exterior contra el país. Pero ¿qué puede esperar ese ciudadano de a pie de esa política? Ya lo que puede esperar, ya ese ciudadano ya está recibiendo parte de eso que puede esperar. ¿Cómo lo está recibiendo? A través de los programas de alimentación y a través de todos los programas que hemos hablado. Pero estos planes que se tienen ahorita en la parte de vivienda, es decir, una solución al problema de vivienda, que es uno de los problemas más importantes. Hay una gran esperanza de los venezolanos en que esto que se trata de descalificar, que es el plan, la misión vivienda, que se está llevando adelante un registro, que es importante siempre diferenciar entre registro y censo, porque aquí se usa mucho la palabra censo, no. Esto es un registro nacional de todas las necesidades de vivienda que tiene la gente, que por supuesto que cuando terminemos el censo va a contribuir a validar todos esos resultados y va a ayudar a que se tengan más elementos mayores para toda esa política tan importante que está desarrollando el gobierno del presidente Chávez. Bueno, muchas gracias, pues. Gracias, Elías. Mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales.